Durante 2 años en mi casa, probé varias opciones de ventilación con diferentes esquemas y, creo, llegué a la mejor solución. Para tener una visión completa, reuniré todas las soluciones exitosas y hoy les contaré cómo obtuve la máxima ventilación por el mínimo dinero. En cualquier caso, todos tenemos que comprar una campana extractora para la cocina. Intenté encontrar solo la carcasa de la campana, pero todas, siendo sinceros, se ven poco estéticas y cuestan lo mismo que una campana extractora completa y lista para usar. Al mismo tiempo, me molesta mucho el ruido del ventilador justo encima de mi cabeza mientras cocino, y en un departamento no puedes hacer nada al respecto, pero en tu propia casa sí puedes. Por eso desarmé la campana de la cocina y saqué de ahí el ventilador con el bloque de control y los botones. Ahora necesito otra cosa donde pueda meter todo esto. Se puede comprar un colector de ventilación ya hecho o una caja especial con aislamiento acústico y colocar el ventilador ahí. Pero me interesaba hacerlo por la vía del hazlo tú mismo y fabricar una especie de caja receptora con mis propias manos. Para esto tomé restos de perfiles de tabla roca, lana mineral y de hecho la propia tabla roca. Usé estos materiales principalmente desde el punto de vista de la seguridad contra incendios, ya que se puede notar que todos los colectores de fábrica, por lo general, están hechos de acero. En segundo lugar, lo hice con lo que me sobró después de la construcción, y cada quien puede tener algo diferente. El recipiente que obtuve planeaba colocarlo en los nichos de almacenamiento que tengo, por decirlo así, en el ático. Como lo planeé con anticipación, en la etapa de aislamiento y entrepisos coloqué conductos de aire entre las vigas. Usé conductos de aire redondos de plástico de 100 milímetros de diámetro. Los instalé desde el baño, el sanitario y la cocina con ramales separados. En el techo tensado se colocaba una rejilla especial. Luego corté el conducto de aire para que pasara verticalmente a través de la lana mineral. Se conecta bien con esa rejilla. El lugar donde sale el conducto de ventilación lo sellé cuidadosamente con la barrera de vapor usando cinta de aluminio, y con un elemento angular lo dirigí hacia donde era necesario. Con un presupuesto mayor, habría usado estos conductos de aire flexibles especiales. Son más fáciles de instalar y además son antibacterianos y antiestáticos. Con los de plástico comunes, he visto cómo hasta se te eriza el cabello al trabajar con ellos, es decir, con el tiempo se les va a pegar mucho polvo. Para la línea de extracción y en un tramo corto como el mío, no es un gran problema, por eso lo hice así. Mi objetivo no era hacer una ventilación perfecta, sino la mejor en relación calidad-precio-esfuerzo. Siempre se puede hacer mejor, pero siempre será más caro. Y unos buenos conductos de aire habrían hecho la ventilación más cara de inmediato por 20.000 más, porque lamentablemente se venden en rollos de 50 metros y todavía no existe la posibilidad de comprarlos en menor metraje. Según las normas sanitarias, está prohibido combinar la extracción de aire de la cocina y el baño. Por eso, en las paredes de la casa fue necesario hacer 2 orificios hacia el exterior para la extracción, y también en la casa es necesario el ingreso de aire fresco, hay 2 orificios. Para esto utilicé un taladro percutor y una corona para concreto de 120 milímetros de diámetro. En el orificio resultante pegaba el aislante con sellador, del lado exterior colocaba rejillas y según mi experiencia además le recorté una malla. La saqué igual de los restos de los trabajos de yeso. Existen rejillas ya hechas con malla fina y es mejor comprar esas de una vez.
En el orificio colocaba un filtro, así seguro que no entran insectos, polen y hay menos olores desagradables si algún vecino decide quemar algo. El aislante, las rejillas y los filtros ya venían incluidos con las válvulas de entrada de aire. Les contaré más detalles sobre ellos un poco más adelante, y además de eso, se necesita un monitor de calidad del aire, así como otro ventilador extractor de conducto para el baño. Como segundo ventilador extractor elegí este. Es bastante caro, pero definitivamente es bueno, silencioso y, lo más importante, duradero. Según mis cálculos, necesitaba un rendimiento de 200 metros cúbicos por hora. El ventilador lo proporciona en la tercera, es decir, a la velocidad máxima. Si el presupuesto lo permite, es mejor comprar un ventilador con el rendimiento necesario en la primera velocidad, así funcionará aún más silencioso y durará aún más tiempo. Para instalar el ventilador de conducto tuve que desmontar el anterior. Volveré a hablar de todas sus desventajas un poco más adelante. Uno de los detalles con los que me encontré fue que quería que la salida del aire expulsado de la casa fuera, primero, directa, sin giros, para que el aire no chocara con nada, y segundo, lo más corta posible. Así habrá menos ruido y menos pérdida de rendimiento. De los recortes de un tablero de muebles usando una broca para tornillos con firmat y sujetadores para muebles, armé una consola en la que fijé el cuerpo del ventilador de conducto. Coloqué la estructura resultante en la pared pegada al orificio de salida, sujeté el aislante al ventilador de conducto con una abrazadera y logré la salida de aire más corta y directa posible hacia el exterior. Antes de conectar el ventilador de conducto y los conductos de aire, era necesario comprar una caja de acero adicional en la que es conveniente cambiar el filtro. Es necesario para que con el tiempo el ventilador de conducto no se llene de polvo y no pierda su rendimiento. Además, también compré un accesorio llamado silenciador. Su función es reducir el nivel de ruido que se transmite a través de los conductos de aire hasta la primera planta. Como solo necesito conectar 3 conductos de aire, no lo hice como se debe a través de un colector, sino simplemente usando una T. Un detalle importante es que todas las conexiones deben ser herméticas. Para eso, las cubrí todas con cinta de aluminio. Después de la T, conecté una caja con filtro, después del filtro puse un silenciador y de ahí al ventilador de conducto. Claro que quería deshacerme completamente del tubo flexible aquí, pero sentado en el sofá eso parecía fácil y sencillo. Pero cuando empecé a calcular qué curvas tenía que hacer aquí, me di cuenta de que, por más que lo intentara, no podía prescindir del tubo flexible. Y ahí es donde realmente se nota lo útiles que son los conductos de aire flexibles, lo prácticos que resultan. Si hubiera sabido desde el principio de la construcción que existen buenos conductos de aire flexibles, los habría comprado, incluso una bobina entera, para poder instalarlos bien también en el entrepiso. Y para la cocina también, los habría puesto detrás de la cocina y no habría tenido que usar esa manguera corrugada. También necesitaba hacer ventilación para el séptico y habrían servido bien para eso también. De hecho, tal vez también para el drenaje pluvial o algo así. Y este rollo creo que se habría usado de maravilla en la construcción si hubiera sabido al principio que existía algo así. Con el ventilador de la campana de la cocina y con el ventilador del baño, el ruido se propagaba a través del conducto de ventilación. Se podía escuchar por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo funciona el ventilador? A través del techo no se escucha nada y el sonido se propaga por este canal, porque ahí tenemos el punto más débil. Pero con el silenciador eso no pasa en absoluto. Pero ese ventilador de conducto, el otro, de por sí es silencioso. Incluso tienen una versión silent, que es aún más silenciosa. Y con ellos puedes pagar extra por la versión silent de ese ventilador de conducto y no comprar el silenciador. Entonces eso significa Ventilación. rejilla en el baño. Ponemos aquí la hoja y la hoja, mira, todo lo absorbe. Como si quisiera un iPhone nuevo. En el esquema correcto de silenciadores, en realidad van dos, uno antes del ventilador de conducto y otro después, para que, estando en la calle, por el orificio de salida no se escuche nada, ningún ruido en la calle. Ahorita hay viento aquí, tal vez no se escuche en la cámara, pero yo sí oigo que de ese agujero sale aire, y para que en la calle haya el máximo confort, tal vez se podría poner uno justo afuera, después del ventilador en línea. Pero en mi caso, de este lado de la casa casi nunca hago nada, y bueno, a mí no me molesta que ahí haga ruido, además, pues casi siempre hay viento, y si estás en el porche o del otro lado de la casa en la terraza, no escuchas que de ahí salga aire, e incluso aquí, digamos, a 5 metros de ahí, ya no se oye que salga algo.
Pero para alguien con otra configuración, claro, sí podría molestarle. En el ático pronto deberían instalar ventanas de techo y voy a intentar resolver el tema de la ventilación en las dos futuras habitaciones usando esas ventanas, porque deberían tener válvulas de entrada de aire ya integradas en la propia estructura. Las ventanas tienen una capacidad de hasta 40 metros cúbicos por hora, así que gracias a las ventanas en la parte opuesta de la casa, sin necesidad de abrirlas, debería haber entrada de aire. Voy a ver si no funciona, entonces agregaré otra salida al ventilador en línea principal, por ejemplo desde el nicho técnico o desde la habitación. Compré además un par de rejillas exteriores más, ya con una malla fina por dentro. Tenía la idea de cambiar la rejilla oscura por una blanca en la parte más visible de la casa, para que no llamara la atención. Tengo la sensación de que no mejoró nada. En realidad, en principio, debería haber estado aquí, no debería haber habido un agujero aquí, debería haber estado aquí, en la segunda fila, y habría quedado escondido detrás del revestimiento y habría quedado perfecto. Así que claro, es mejor no hacer agujeros extra en la fachada. Y mi caja casera con el ventilador de cocina necesitaba mejoras, era necesario mover los botones de ahí de regreso a la cocina. Para eso intenté pasar un cable desde el cuerpo de la campana extractora a través de los muebles, la cocina y el techo, y así, con un simple movimiento de la mano, un trabajo de 5 minutos se convierte en un trabajo para todo el día. Me dio flojera ir a la tienda por un aro de fábrica, así que hice un aro de plástico con la tapa de un frasco de vitaminas y lo pegué con pegamento instantáneo a la tela del techo tensado. Corté un agujero, gracias al aro el techo no se va a abrir en ese lugar y pasé el cable al ático. El cable flojo no quería pasar, así que me ayudó un cable rígido BVG atado con cinta aislante como guía pasacables. Conecté el bloque de control de la campana al cable extendido usando una regleta de conexión. Instalé todo esto de nuevo en la carcasa original de la campana y además de la rejilla de malla, añadí un filtro que protege contra la grasa. Armé esta caja por completo, la sellé y durante el ensamblaje me di cuenta de que aquí faltaba una compuerta antirretorno. Porque cuando está encendida todo el aire va hacia allá, pero cuando está apagada empieza a funcionar como una entrada de aire. Porque el ventilador extractor jala y entonces succiona el aire desde abajo a través de la campana extractora. Pero esa manguera corrugada no importa mucho, ya la arreglé abajo, pero de aquí de todos modos hay que quitarla. Voy a comprar esa rejilla con compuerta antirretorno. Y aquí al parecer el conducto de aire de plástico por ahora, porque cuando está funcionando se mueve y hace esos ruidos, eso molesta. Esta manguera corrugada es silenciosa, incluso se mueve cuando no pasa nada. Y quería cambiarla por una de plástico, pero entendí que por ahora no me voy a complicar porque todo funciona. Cuando tenga la oportunidad de poner unas flexibles buenas, entonces la cambiaré. En la primera planta, en cuanto al nivel de ruido, todo está perfecto, esta cosa se enciende de vez en cuando y esa otra la deja pasar. Por ejemplo, solo se escucha ahora a través de la abertura de la escalera que no está cerrada. Cuando aquí haya tabiques con puertas ya no se escuchará nada. Si, por ejemplo, me voy al dormitorio y cierro la puerta, ya no escucho para nada el ventilador de conducto principal, solo se escucha en el recibidor a través de la abertura. Ni en el baño ni en el sanitario se escucha para nada, ni siquiera hay rastro. Y en las habitaciones que se planean en el ático, después voy a cerrar esos nichos técnicos, y aquí todo estará aislado, así que tampoco molestará en las habitaciones. ¿Y cómo funciona todo este sistema hoy por hoy? Por ejemplo, hoy mi esposa está en el trabajo, yo llegué de la tienda de materiales de construcción, en casa el monitor de calidad del aire marca 400 unidades. Ese es aire de referencia, porque prácticamente vivo en el bosque. Y además tengo las válvulas de entrada de aire cerradas en la casa, el ventilador principal de conducto está encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y resulta que no funciona a toda su capacidad, sino justo al nivel necesario para que el aire en la casa no se escape y el dinero no se vaya por el tubo en invierno. Y al mismo tiempo la casa no se queda con el aire viciado para que la casa se ventile, incluso cuando no hay nadie. Y, por ejemplo, si llego a la casa puedo ir a lavarme las manos, ir al baño, de todos modos la extracción sigue funcionando en cierta medida. No es necesario encenderla adicionalmente, todo funciona solo. Empecé a respirar y subió hasta 600 unidades con las válvulas de entrada cerradas, esto sucede muy rápido. Se abre la primera válvula de entrada, funciona en modo automático, toma las lecturas del monitor de calidad del aire, funciona solo. Después, por ejemplo, la duración, o llega mi esposa a casa, o llegan otras personas, o empiezas a respirar más fuerte por alguna actividad. Cuando las lecturas del monitor de calidad del aire aumentan a 800, se abre la segunda válvula de entrada.
En consecuencia, el rendimiento de la extracción aumentó aún más, porque para sacar el aire necesita meter aire. Cuando no tienes nada no puede funcionar, necesita tomar aire de algún lugar para poder operar, y resulta que aumentamos su rendimiento y luego nos topamos con el límite de su rendimiento. Y si yo tuviera habitaciones adicionales en la planta baja, también habría válvulas de entrada de aire en ellas, y en ese caso necesitaría un ventilador de conducto un poco más potente, no de 200, sino de unos 250 metros cúbicos. Supongamos que empiezan a llegar más personas, y cuando la casa se llena como un mercado o una estación, todo lo que hay que hacer es ir a la cocina y encender la campana extractora. Se encenderá un ventilador adicional y la capacidad de la campana extractora se duplicará y sacará de aquí todo lo que sea necesario. Además, si estás cocinando algo, la campana se enciende de manera tradicional. Y todas estas reuniones con amigos, por lo general, están relacionadas con algo que haces en la cocina, y eso no lo dificulta. Y resulta que el sistema de alguna manera está automatizado hasta cierto punto, funciona sin que yo tenga que preocuparme, sin que tenga que estar abriendo o cerrando algo todo el tiempo, o presionando botones. En general todo funciona solo. En principio solo necesito usar la campana extractora de cocina tradicional, y no molesta porque realmente no se escucha nada. La desventaja de una campana extractora silenciosa en la cocina es que es silenciosa, por paradójico que parezca. El punto es que con mi versión anterior de ventilación, cuando la encendía aquí con el botón del interruptor inalámbrico, ahí se activaba un enchufe inteligente y listo, el ventilador se encendía de forma remota. Pero pasa que cuando estás cocinando aquí no sabes si encendiste la campana, si no la encendiste, si olvidaste apagarla o no, no estaba claro qué estaba pasando en general. Y gracias a estos botones, de inmediato sabes si está encendida o no y a qué velocidad. Además, así en general es mucho más cómodo. No es un sistema perfecto, yo quería irme por la automatización total, pero eso ya es mucho más caro y de eso hablaré un poco más adelante. En general, estoy muy satisfecho con lo que logré, porque al principio, en la versión inicial, resultaba que no había suficiente ventilación. Sí, cuando mi esposa y yo estábamos en casa, todo estaba bien, pero cuando venían invitados queríamos ventilar más y el ventilador en línea no daba abasto, teníamos que abrir las ventanas, además hacía ruido. Cuando mi esposa cocina y yo estoy haciendo algo en la computadora, ese ruido molesta muchísimo, es imposible hacer cualquier cosa, esos son los inconvenientes de trabajar desde casa. Ahora esa cosa ya no me molesta para nada, funciona tranquila y silenciosamente en algún lugar, fuera de mi rango de audición. Llegó más gente, ahora puedo aumentar aún más la capacidad con solo presionar un botón. En la segunda iteración de la campana extractora que hice, de la ventilación de extracción, tendría que ir al segundo piso. Tendría que presionar ese botón, pero ¿quién va a hacer eso? Eso es una tontería total. Y el hecho de que el botón ahora esté en la cocina lo hizo mucho más conveniente. Además, otra desventaja de mi segunda versión de la ventilación es que puse un ventilador extractor demasiado potente como principal. Lamentablemente en la documentación técnica no dice cuántos metros cúbicos mueve en la primera velocidad, pero por la sensación parece que son como 300 o más metros cúbicos. En verano está genial, pero por ejemplo, en invierno, cuando vi la factura de calefacción, ese mes que debía pagar 7.000 por la electricidad y resultaron ser 10.000, pensé, pum pum pum, esto ya es demasiado, tengo que hacer algo al respecto. Además, cuando la temperatura afuera era negativa, menos 27 cuando estaba en casa con el sistema de extracción encendido, se ponía frío, la casa no alcanzaba a calentarse. Tenía que estar apagando y prendiendo la campana extractora, apagarla un par de veces. Durante el día, al contrario, solo la encendía principalmente cuando iba a bañarme, porque se pone demasiado frío, entra mucho aire, se necesita menos potencia, especialmente cuando te quedas solo en casa. Y en la cocina también pasaba que la campana no tenía buena succión, estaba como conectada junto con todo, y a pesar de tener un ventilador en línea adicional que ayudaba a sacar el aire, igual tenía un mal rendimiento. Además, los conductos de aire deben tener la misma longitud. Si son de diferentes longitudes, el más corto va a succionar más y el más largo va a succionar menos. Y resulta que yo tenía un conducto de ventilación, uno en el baño y en el inodoro que era corto, y el de la cocina iba por toda la casa y ahí casi no succionaba nada, la verdad no funcionaba bien. Lo hice así a propósito porque no quería perforar las paredes, no quería hacer un agujero adicional, traté mucho de evitarlo, pero según los resultados del experimento entendí que, no importa cómo lo intentes, no se puede evitar hacer agujeros adicionales. Además, se eliminó el ruido a través de los conductos de aire y también se volvió más cómodo con el filtro, porque hay una cajita de fábrica, solo quitas dos tornillos, lo sacas, lo cambias y todo funciona perfectamente.
En la campana extractora también se cambia el filtro al inicio de esta línea, y ya está, el mismo conducto de ventilación estará sin polvo y limpio. Yo vi lo que pasaba con los conductos de ventilación cuando desarmé este sistema. Resulta que el conducto de ventilación de la cocina estaba muy limpio, el del medio baño estaba más o menos, era de longitud media, y el del baño era el más corto, ahí era donde más succionaba, y en un año prácticamente se llenó de pelusa. Había que quitar ese polvo de ahí. En cuanto al polvo en las válvulas de entrada de aire, se instaló un filtro, y aunque no entra nada de la calle a la casa, de todos modos ahí se acumula polvo de los cabellos, de la piel y de la ropa. Las personas producen ese polvo, el polvo está presente en el aire en general, así como en el departamento más o menos. No se puede evitar y para eliminarlo de alguna manera se necesita un purificador de aire especial. No tengo una suspensión de polvo en el aire solo porque la ventilación funcione muy fuerte. Es estándar, como en todos lados, el polvo se queda en la superficie. Si no limpias algo por ahí, como algunos armarios o estantes, se acumula el polvo. Si pasas el dedo, se queda en el dedo. Todo el sistema de ventilación me costó como 60.000. Alguien puede decir que es mucho dinero, alguien puede decir que es barato, porque aquí depende de las necesidades de cada quien. Yo considero que esto es como un punto medio, porque a todos los adeptos de la ventilación natural, pónganse un monitor de calidad del aire y vean los números concretos. No se trata de sus sensaciones, sino que las lecturas concretas del aparato realmente sorprenden mucho. Instalar algún tipo de recuperadores aquí en mi casa de 80 metros cuadrados no es económicamente viable. Hice los cálculos y nunca se va a recuperar la inversión. Esos pequeños de pared como esos portátiles son poco eficientes y en realidad tampoco van a recuperar la inversión. Lo máximo que pueden hacer es aumentar un poco la comodidad de vivir, porque en invierno el aire que entra a la casa será un poco más cálido. Porque en mi caso, con 20 bajo cero, a través de las válvulas de entrada de aire, a la casa entra aire a 20 bajo cero y ese aire es muy frío. Y de hecho, también me preguntaron si no quisiera calentar el aire de entrada. No, no quiero calentar ese aire porque aquí es importante la correcta ubicación primero de esas válvulas de entrada y segundo una compuerta regulable. Esta puede regularse por tres parámetros: temperatura, humedad y dióxido de carbono. Si al alcanzar cierta temperatura, digamos incómoda, se puede ajustar, simplemente se cerrará y ya la válvula funciona. Seguirá entrando algo de aire porque de todos modos no es hermético, pero ya no habrá ese flujo como de un tubo y no causará molestias. Además, es importante el lugar correcto para instalar las válvulas de entrada de aire. La primera vez la instalé sobre mi cama, encima de mi cabeza, y me despertaba con mocos. Tuve que moverla urgentemente, la puse en un lugar donde no hay presencia constante de personas y todo mejoró mucho. En la sala también tengo mal instalada la válvula de entrada de aire, debí haberla puesto en otro lugar, pero esa sí la cambié de lugar. No la instalé porque rara vez sucede algo que realmente estorbe. Y cuando ahí se junta, por ejemplo, incluso un grupo de personas, en general está bien, si está un poco abierto no pasa nada. No tengo ese deseo de instalar algún tipo de equipos de ventilación con calefacción. Es muy importante, si además lo hubiera instalado correctamente, entonces todo estaría perfecto. Hubo muchos comentarios sobre la persona con el nombre en clave InventCuadro, ya llevo un año suscrito, lo sé perfectamente. Búscalo en Google. Mira, también notaron correctamente en los comentarios que la persona se convirtió en el mal contra el que luchaba, que todo esto empezó como una ventilación económica, pero terminó convirtiéndose en una solución que no es la más accesible. Porque un buen sistema de estos, con automatización completa para mi casa, para que tenga todo lo mejor, costará aproximadamente 300.000, tal vez redondeando hacia arriba, pero el rango de precios es justamente así, que son cientos de miles de rublos, no decenas, y pagar como el 10% del valor de la casa solo por la ventilación, en mi opinión, es demasiado. No le impongo a nadie este tipo de inventos caseros que yo uso aquí en mi casa. Simplemente estoy buscando alguna solución para tener buena calidad por un precio razonable. Porque si, por ejemplo, intentas ahorrar aún más, puedes comprar, no sé, un ventilador de conducto no por 15.000, sino por 5. También se pueden encontrar válvulas de admisión de aire más baratas. Lo único es que no sé dónde encontrar una con compuerta automática más barata porque ya de por sí es una solución bastante accesible, especialmente desde el punto de vista de la automatización. Si necesitas algún tipo de válvula con compuerta mecánica, puedes comprar una para abrirla o cerrarla manualmente. También están esas que cuestan como 3.000 que yo no volvería a comprar porque he estado en casas rentadas, he visto cómo funciona todo eso, he vivido ahí.
Las válvulas baratas son simplemente un agujero hacia la calle. Lo que yo tengo es una abertura técnica. Un agujero en el sentido de que ni siquiera sé cómo logran eso. Resultó que a través de él realmente no se escucha la calle. La insonorización es casi como una ventana cerrada, o sea, muy buena, y con las válvulas más baratas simplemente tienes un agujero hacia la calle y escuchas todo, y no se entiende para qué sirven. Es más fácil abrir las ventanas entonces. Y mi objetivo era lograr un nivel de comodidad perfecto para no tener que abrir las ventanas nunca. Si a alguien le gusta hacerlo, no se los prohíbo. Alguien lo prefiere. Es una situación, por ejemplo, de casa de campo. Llegaron los vecinos, el viernes con una botella de cerveza en la mano y se pusieron a festejar por 2 días, y la verdad no tengo muchas ganas de escuchar todo eso. Desafortunadamente, incluso en mi propia casa, no logro deshacerme completamente de los vecinos. Se puede, pero cuesta mucho más dinero, y dentro de la casa, en ese sentido, me salió bien. También tengo aquí una válvula de entrada de aire que además tiene un ventilador instalado adentro para que pueda inyectar aire fresco aquí. Y en teoría, esta idea suena genial. En teoría, esta idea resultó ser una tontería total, completamente ineficaz. No solo eso, sino que en invierno, con este suministro adicional, el aire sale muy frío y es sumamente incómodo. Supongamos que lo llevaran a algún lugar donde no haya presencia de personas con una instalación adecuada, de todos modos surge otro problema. Resulta que es demasiado ruidoso, increíblemente ruidoso, y eso molesta, irrita, porque el principio que tenemos para construir la ventilación con estas válvulas es que en las habitaciones limpias hay entrada de aire y en las sucias hay extracción. Es decir, por ejemplo, en el dormitorio, la sala, en las habitaciones habitables ponemos válvulas de entrada de aire y de algún baño, lavabo, sanitario, cocina y posiblemente de algún otro cuarto técnico, como una sala de calderas, se hace la extracción. Y si tenemos este aparato con un ventilador adicional para el suministro de aire en el dormitorio, o sea, cuando intentas dormir y se enciende aunque sea en la segunda velocidad, ya está, eso va a molestar, irritar y no vas a poder dormir. Por eso, o simplemente con una compuerta mecánica que se regula a mano, o con una compuerta inteligente que puede abrirse sola. El ventilador ahí no es necesario. Otra cosa que me gustaría señalar sobre la ventilación es que, en realidad, muchas personas no entienden lo importante que es. Y al mudarme a la casa nueva, dejé de tener dolores de cabeza, empecé a sentirme bien como persona, duermo bien, me despierto bien, estoy lleno de fuerzas y energía, siempre quiero hacer algo, moverme a algún lado, todo el tiempo estoy motivado. De verdad, es como si hubiera rejuvenecido, aunque cada segundo siento que me acerco al cementerio. Y uno de los aspectos de esto es que en mi recámara todo es ergonómico, me siento muy cómodo, pero el segundo, que también es importante, es que siempre respiro aire fresco, siempre tengo buen aire en la casa. Hacía mediciones en el departamento cuando vivía rentando, y ahí el nivel de dióxido de carbono siempre estaba alrededor de 1500 o 2000, especialmente si vives con una estufa de gas, ahí incluso llegaba a 2500. Y sí, abres las ventanas, como que ventilas, todo bien, baja hasta 400, pero cierras las ventanas y en una hora otra vez tienes 1500 o 2000, y luego la gente se queja de que hay, que no tienen ganas de nada, que sienten debilidad, flojera, o como que están así porque necesitan respirar aire fresco. Antes yo iba todo el tiempo a la farmacia por ibuprofeno, porque siempre me dolía la cabeza, ahora ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que fui a la farmacia. Y una buena ventilación te va a ahorrar, caray, dinero en pastillas, tiempo en ir a la farmacia, te va a alargar la vida y va a hacer que esa vida sea de mejor calidad, por eso la ventilación es muy importante. Como pueden notar, yo compré los componentes más baratos porque de nuevo la tarea no era hacerlo barato, sino hacerlo bien y mostrar en el video el principio de cómo construir la ventilación. Siempre pueden buscar opciones alternativas de componentes en los marketplaces, en ese mismo megamercado, por ejemplo. Además, no olviden que yo solo soy un autoconstructor y les estoy mostrando mi trabajo artístico amateur. Recientemente se pusieron en contacto conmigo verdaderos profesionales en el área de ventilación y prepararon un proyecto de ventilación para mi casa, tal como lo ven los especialistas competentes. Compartí los planos en mi canal de Telegram, el enlace está en la descripción. Sigo trabajando en los demás elementos de la casa, pronto habrá nuevos videos, así que suscríbete al canal para no perderte nada y nos vemos en el próximo video.